Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Y tenemos que entrar en materia inmediatamente. Este es un tema supremamente importante, es un tema fundamental. Todos en algún momento de la vida nos hemos preguntado, ¿para qué encarnamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi misión? Resulta que la misión de todos nosotros es una misión espiritual. Ese es el propósito. Ahora, ¿dónde está ese camino espiritual? Miren, es como un enorme rompecabezas de 10.000 piezas. Exactamente. Pero cuando nosotros tenemos un rompecabezas desbaratado, ¿qué hacemos con las piezas? Las vamos dividiendo más o menos por colores. Si tiene cielo, si tiene tierra, si tiene pastico. Por los colores vamos haciendo una división. Y es un poco un ejemplo para saber dónde está este camino espiritual. Está en México, con los mayas, con los aztecas. Está en Europa, con esa migración atlante de los Vedas, de los vikingos, de los celtas, allá en Escandinavia y en Islandia. Está en todo el Nilo, en todo el delta del Nilo, desde el lago Victoria hasta su desembocadura. Hay un sitio muy especial, del que tendremos que hablar más adelante, que es Gobi, ahí en Mongolia. Está en China, en India, en Islandia, en Sumeria. Esa Sumeria, un poquito olvidada, donde está también la Mesopotamia, todo lo que es hoy en día Irak. ¿Dónde está esa memoria? Fichas importantes de ese rompecabezas. En libros, en pistas, en libros de piedra, como en México, en las tradiciones orales, en las civilizaciones, definitivamente en las civilizaciones. Nos preguntamos, ok, ¿cuáles misiones? Aquí hay una constante en muchos estudios, en muchas investigaciones, en muchas vertientes que nosotros debemos mirar, acceder, estudiar en esa investigación. Y hay cinco pautas muy repetidas. 5 misiones. ¿Cuáles son? Estudiar la luz, la energía. Practicar, estudiar, conocer y saber de meditación. Tercera misión, la transformación mental. Todo ese estudio profundo de los egos. Hay una misión que no es tan conocida y es una misión que inclusive tiene muchas equivocaciones, que es la red o el Dharma. Y por último, la investigación. Tenemos que saber qué es cada cosa, qué es luz, qué es energía. Cuando nosotros hablamos de luz y cuando nosotros hablamos de energía, tenemos que hablar de magia, tenemos que hablar de dimensiones, tenemos que hablar de facultades. Cuando hablamos de energía, tenemos que hablar de alquimia. Alquimia, sí, eso que antecedió a la química que conocemos hoy. Tenemos que hablar de unión, y si vamos a hablar de unión, tenemos que hablar de yoga, del ki, del chi, de esa energía vital.
tenemos que hablar del aura de todos nosotros. Pero no es solamente del aura personal, porque absolutamente todo es energía. Todo tiene luz, todo tiene aura. Bueno, y en este rompecabezas de 10.000 piezas, ¿dónde está esa información? ¿O quién la tiene? ¿O dónde la encontramos? En los Vedas, en el Tao, en toda esa tradición, alguna recogida, otra todavía permanece ahí de labios a oídos. Esa tradición de nuestros indígenas es bellísima y es fundamental. Y no estoy hablando del Amazonas, no estoy hablando de Colombia, estoy hablando de todos, absolutamente todos los indígenas alrededor del mundo. Desafortunadamente hemos hecho demasiadas divisiones y cuando nosotros estamos recuperando esa memoria, estamos armando nuevamente ese rompecabezas. ¿Por qué? Porque todas las piezas tienen que ir encajando. Y este es un proceso inicialmente intelectual, inicialmente académico, igual que un rompecabezas, donde uno comienza a ver los bordecitos, el color, más o menos donde puede estar la forma, y las cosas van encajando. Pero poco a poco todo comienza a tener sentido y comenzamos a comprender. Y en la medida que comprendemos, en la medida en que cada una de estas 5 misiones la hacemos nuestra, todo comienza a tomar sentido. Otra misión, ya hablamos despacito y someramente de la energía, porque yo no puedo hablar de todo hoy. Hablar de energía nos va a tomar mucho tiempo, pero tenemos que arrancar con estas 5 misiones. ¿Qué es la meditación? Esa pobre meditación de la que han hablado tan mal. Y han hablado muy mal solo para evitar que nosotros no profundicemos en una práctica que está en nosotros. Cuando nosotros estamos preocupados, cuando estamos pensando en algo, analizando en algo, buscando dentro de nosotros una solución, ¿qué hacemos? Meditamos, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Aquí, en una silla así, de respaldar alto, con los brazos, con la columna muy recta, nosotros meditamos con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Es una herramienta. Es una herramienta. Cuando nosotros miramos para adentro y nos observamos, nos aquietamos, nos equilibramos, estamos en paz. ¿Qué encontramos? Caminos, soluciones. Inclusive en esa meditación escuchamos al ser de cada uno de nosotros. Es perfecta, es una herramienta maravillosa. No estamos acostumbrados, la meditación es de allá de Oriente. No, la meditación es de todos nosotros. Inclusive, yo estoy absolutamente segura que todos nosotros ya vivimos en Oriente. Lo que pasa es que esa memoria de las encarnaciones las hemos perdido. Entonces pensamos que eso no es nuestro. Esa es una gran equivocación. Todo es nuestro. Todo nos pertenece y nosotros pertenecemos a todo. Porque además en las mismas encarnaciones hemos migrado de un país a otro, de una lengua a otra, de una raza a otra. La encarnación no es en Colombia y siempre aquí. No, nosotros vamos cambiando. ¿Dónde está esa meditación?
en los yogis, sobre todo en la psicología moderna. Está también en las religiones. Inclusive hay unas investigaciones maravillosas acerca de la meditación, acerca del beneficio de la meditación para la salud. Ha habido monjes que se han sometido a grandes investigaciones mientras están meditando y ya la ciencia ha corroborado y ha comprobado la maravilla de la meditación. Tercera, la investigación. Y la investigación tiene que ser muy libre. Y cuando digo muy libre, es que debemos leer de todo, oír de todo, conocer de todo. ¿Por qué? Porque toda esa memoria está en libros, en tradición, en civilizaciones, en papiros, en piedras, en dibujos, en todas partes, en los libros sagrados. Por Dios, en los libros sagrados, todos. Está en papiros. Es que es un recorrido enorme. Y nosotros tenemos que tener la libertad y tenemos que tener la tranquilidad de permitirnos y de querer y de hacerlo, de leer todo. Una libertad total sin dogmas. Pero ojo, aquí hay una cosa también muy importante, la duda. Todo tenemos que meterlo ahí como a un reservorio, a ver si eso es verdad o no es verdad. ¿Y cómo vamos a llegar a esa verdad? En la similitud, en la coincidencia. Cuando nosotros encontramos que en este libro, en esta tradición, en esta civilización, en este libro sagrado, en este mensaje de esos guías, que también hay que ponerles mucha atención, a Buda, a Jesús, a Chaitanya, a Bodhidharma, cuando nosotros vamos viendo que dicen lo mismo, sí, de pronto con distintos ejemplos, con distintos nombres, de distintas formas, pero al final es lo mismo. Entonces nosotros vamos dándonos cuenta que esa es la verdad. Pero debemos dudar. Y debemos dudar, ¿por qué? Porque salimos de la era del oscurantismo, donde todo lo taparon, todo lo destruyeron, todo lo acomodaron a intereses particulares. Y estamos ya en la nueva era, donde todo se va a descubrir, donde todo se está descubriendo en este momento. Mientras yo converso con ustedes, están ocurriendo miles de descubrimientos de toda índole, que mañana no los vamos a saber. Pero esa es la era de la luz, donde toda esa verdad que las humanidades anteriores y las civilizaciones anteriores han tratado de todas las formas de dejarnos esas miguitas, de dejarnos las señas, de marcarnos el camino. Y es un camino absolutamente espiritual. Entonces, esa es la parte importante de la investigación. El cuarto, esa cuarta misión es la red. No es la red del pescador, pero sí es una red maravillosa. Nosotros perdimos la memoria de que todos somos hermanos. Perdimos la memoria de que estamos totalmente conectados. Perdimos la memoria de que somos un tejido. Perdimos la memoria del Dharma, de que existe una sincronización absoluta
no solamente nosotros los seres humanos, con la naturaleza, con los animalitos, con los elementos, con los elementales en otras dimensiones. Estamos conectados, existimos y convivimos. Y esta red es mucho más allá de lo que normalmente decimos, mi familia, mi verdadera familia. Díganme, ¿cuál verdadera familia? ¿Esta? ¿Y qué pasó con la verdadera familia de la encarnación pasada? ¿Qué pasó con los hijos de la encarnación pasada? ¿Qué pasó con el marido de la encarnación o la esposa de la encarnación pasada? Ellos también fueron la verdadera familia. Y anteriormente, y si llevamos 30, 20, 50, 100 encarnaciones, en cada encarnación siempre tuvimos una familia. Y resulta que por cosas y las circunstancias y las causalidades del destino, se forma ese tejido donde nos separamos, nos volvemos a encontrar, tenemos un rostro, no nos vemos, volvemos a ser, volvemos a estar, volvemos a trabajar, pero todo tiene solamente un propósito, que es esa evolución espiritual. Y todos estamos unidos. Y yo soy responsable de todos ustedes. Y todos ustedes son responsables de mí. En el momento en que nosotros comenzamos a vivir eso, a comprenderlo con el corazón, primero todo este proceso es intelectual. Y después se mete en el corazón y comienza a ser parte de nuestra vida. Y cuando nosotros comenzamos a entender el poder de ese tejido, con la naturaleza, con los elementos, con absolutamente todas las personas, se acaba la discriminación, se acaba la separación, se acaban un montón de cosas que además lo único que hacen es complicarnos un poquito la vida. Y el quinto, la quinta misión nuestra, que lo dejé para el final, es la transformación mental o la educación mental. Ustedes y yo y todos los que estamos en este planeta. Estamos en este planeta porque este es un planeta precisamente de educación mental, es un gimnasio. ¿Por qué? Porque tenemos defectos. Porque parte de la misión, de una de las misiones que nosotros tenemos, es de una manera consciente, a través de esa meditación, mirar para adentro y preguntarnos cuáles son mis defectos. ¿Por qué tengo este miedo? ¿Por qué tengo esta tristeza? ¿Por qué me come el resentimiento? ¿Qué hago con esta pereza? ¿Qué hago con esta vanidad? ¿Dónde pongo mi indiferencia? Todos son defectos. Y una de las misiones precisamente es hacer ese cambio. Oímos permanentemente que lo negativo del mundo y lo negativo de no sé qué y lo negativo. Miren, lo negativo lo tenemos nosotros, a título personal y a título colectivo. En este momento que estamos a nivel mundial pasando por una situación complicada, ¿qué hay a nivel personal y qué hay a nivel colectivo? Y aquí hay un choque grande. Por un lado, hay miedo. ¿Miedo a qué? A contagiarme y a morir. Y por otro lado, hay negación que se convierte
en indiferencia, donde a mí lo que me importa es mi vida. Hay unos defectos personales y hay unos defectos colectivos. Y nosotros tenemos la obligación de transformar esos defectos. Y todo el conocimiento, nosotros lo vamos recogiendo como quien recoge las piezas de ese rompecabezas y vamos poniendo todo en su sitio. Mientras, de una manera simultánea, trabajamos en las 5 misiones: luz, meditación, ego, red, investigación. 5, 5, 5. Luz, meditación, investigación, red y transformación mental. Son 5. Miren, también decimos, ay, pero es que esa señora Irene está hablando de unas cosas tan raras. No. Cada uno de nosotros en las encarnaciones pasadas hemos trabajado y hemos sabido de la energía, hemos sabido del ego, hemos sabido de meditación, lógicamente hemos practicado, nos hemos acercado mucho más al Dharma y hemos investigado, siempre a través de las encarnaciones, hemos investigado. Lo que pasa es que ahora, en la era de la luz, tenemos una obligación un poco más compacta, donde tenemos que hacer todo en simultánea, 5 líneas en simultánea. Esta es el comienzo, el chisme, el camino, las misiones. Queridos amigos, el propósito de la encarnación es ese camino espiritual. Y para poder lograr y poder andar ese camino espiritual, es absolutamente necesario que nosotros recuperemos la memoria. ¿Hemos perdido esa memoria? Bueno, llegó el momento de recordar. Gracias y hasta la próxima.